de la década de los 80, que en definitiva es lo que nos toca, eh, hay dos elementos que son muy importantes de considerar. El primero tiene que ver con un registro más de un concepto que impulsó en su momento la CEPAL. Todos conocemos a la CEPAL, década de los 80, que lo que plantea es la idea o resume la dinámica macroeconómica, esta es la palabra, macroeconómica de América Latina con el concepto de década perdida, ¿no? En principio se plantea las economías latinoamericanas y en el caso nuestro la Argentina, ¿qué características va a tener ese ciclo histórico de los años 80? Una economía que no crece, una economía sumida en un proceso inflacionario y en el caso argentino hiperinflacionario, una década de se perdió el crecimiento, no se creció. Pero esa mirada macroeconómica, y digo yo economicista, pierde de vista algo muy importante, que es un poco el corazón de lo que nosotros vamos charlando en este curso, que es que en esa economía estancada hay un mapa muy claro de ganadores y perdedores. Entonces, lo que yo voy a tratar de plantear en esta discusión de la década perdida es una discusión alrededor de que lejos de hablar de una década perdida, que sería un concepto que englobaría el conjunto de las sociedades, de lo que se trató la década de los 80 o el gobierno de Alfonsín, sobre todo a partir de algún momento que vamos a precisar, es de un proceso de expropiación muy fuerte de ciertos sectores sociales. En una economía estancada se va a procesar una brutal transferencia de ingresos hacia ciertos sectores y en contra de otros que vamos a caracterizar. Por lo tanto, es una etapa de una regresividad furibunda y no está bien englobarla desde el punto de vista del análisis con el concepto de esta cosa macroeconómica o economicista de década perdida. Y el segundo nivel de análisis, que es también un poco lo que tiene que ver con esto que estamos charlando, el primero, digo, entonces tiene que ver con esta cuestión de la década perdida. El otro nivel de análisis es, se presenta generalmente que la penetración del neoliberalismo en la Argentina tiene, bueno, eran tres, ahora son cuatro momentos, ¿no? Está la dictadura, un segundo momento que sería la década de los 90 con la convertibilidad, un tercer momento el gobierno de Macri y ahora el cuarto. Y ahí queda en una nebulosa el gobierno de Alfonsín, donde efectivamente la política económica intentó hacer cosas un poco diferentes a lo que había sido la política económica de la dictadura, pero sin embargo a la salida del gobierno de Alfonsín, como vamos a ver en estos encuentros, gran parte o la totalidad de los legados de la dictadura en términos de la gran transformación del capitalismo argentino salen profundizados. Entonces, desde la perspectiva del enfoque que vamos a charlar acá, por un lado, tensionar el argumento de la década perdida, pero por otro lado, tensionar también el argumento de Alfonsín como alguien, no estamos discutiendo la figura, estamos discutiendo el proceso histórico, como un proceso histórico que intentó hacer cosas distintas y que producto sobre todo un escenario internacional complicado, las cosas no salieron bien. Y en realidad nosotros vamos a plantear a la etapa de Alfonsín como una vuelta de tuerca en el cambio estructural iniciado con la política económica que estuvimos conversando para la última dictadura. Dicho esto, remarquemos o destaquemos cuáles fueron los ejes centrales de los cambios estructurales que llevó adelante la dictadura, que sería un poco como un resumen de lo que vimos la vez pasada, pero como pasaron 2 semanas, está bueno refrescarlo. El primer elemento tiene que ver con un nuevo comportamiento sectorial de la economía argentina. Esto tiene que ver con bueno, toda esta política que agrede al sector industrial, todo este desplazamiento del eje económico
desde lo industrial, mercado internista, hacia el ámbito de la producción más orientada a bienes primarios con destino al mercado mundial. Y el otro elemento fundamental, la creciente apropiación de excedente y la dinámica económica muy vinculada a la expansión del sector financiero, ¿no? Este es un primer registro muy importante de ese nuevo modo de acumulación que se empieza a armar a partir del proyecto refundacional de la dictadura. Lo segundo que charlamos la vez pasada tenía que ver con, se acordarán ustedes, el concepto de captura del Estado, que tenía que ver con cómo el Estado en su funcionamiento efectivo desde el punto de vista fiscal quedaba preso de, en la explicación del déficit fiscal, ciertas transferencias de ingreso a sectores del poder económico que después reciclaban una parte importante de esas transferencias de ingresos prestándole al Estado a cambio de un negocio financiero fabuloso para hacer frente a los desequilibrios fiscales que tenía esas mismas fracciones del poder económico como responsables principales. Pero esta idea del comportamiento del Estado desde el punto de vista fiscal, dando cuenta de un nuevo carácter de clase del Estado, una nueva forma de funcionamiento del Estado. Lo otro que también charlamos tenía que ver con el nuevo rol del salario, cómo se va generando una dinámica económica en la cual se consolida un piso salarial muy bajo y una participación de los trabajadores en el ingreso muy baja desde el punto de vista de la dinámica de la distribución del ingreso, y esto asociado en parte a toda el carácter de la reprimarización y de la inserción internacional de la Argentina y la desindustrialización resultante que también conversamos. Y finalmente, el otro elemento nodal del cambio estructural es la conformación de una nueva estructura de la clase dominante, o van a decir los autores de culto nuestros, Azpiazu, Basualdo y Cavice, un nuevo poder económico. Entonces, me interesa que destaquen estas, o que tengamos presente todas estas cosas que acabo de repasar de la vez pasada, porque van a ver cómo a la salida de Alfonsín, aun cuando la política económica es distinta en el instrumental y en las apuestas estratégicas respecto de la política más neoliberal de la dictadura, todo lo legado se profundizó. Entonces, por eso destaco esta idea de Alfonsín como una vuelta de tuerca del proceso de penetración del neoliberalismo en la Argentina. Dicho esto, la política económica del gobierno de Alfonsín tiene tres grandes planes. El primer plan es el plan Greenspoon, que ahora lo vamos a trabajar, que es un plan súper interesante, es el plan que va a durar menos de un año. El segundo plan es el gran plan más orgánico, más de apuesta estratégica al radicalismo, que va a ser el que se llamó el plan Austral, que tiene que ver con otra conducción económica a partir del año 85. Y el tercer plan es el plan Primavera, que data, que ya es un plan al final, que tiene que ver con un escenario de desmadre económico, un escenario entre inflacionario e hiperinflacionario que vamos a caracterizar oportunamente, que el plan lo que busca es estabilizar la economía para llegar lo menos mal posible a las elecciones del año 89. O sea, es un plan estrictamente de coyuntura, con lo cual me voy a detener ahora, sobre todo en Greenspoon y el Austral, para que ustedes vean por dónde iban las caracterizaciones y por dónde iban las alianzas y las confrontaciones que implicaban las distintas transferencias de ingreso que se ligaban a la política económica. Empecemos entonces por el primero, que es Greenspoon. Greenspoon era un economista, un contador, pero no importa, era economista, que venía del ala más progre del radicalismo, que había trabajado en tiempos del gobierno de India. O sea, era un tipo muy interesante y muy ideológicamente muy interesante dentro de lo que es el radicalismo. ¿Cuál es el planteo de Greenspoon? Greenspoon dice: la crisis que estamos viviendo, que es la crisis de salida de la dictadura, tiene dos vectores principales para ser explicada.
Un primer vector, va a decir Greenspoon, estamos en el momento recesivo típico del stop and go. O sea, estamos en la fase de baja del ciclo económico en el marco de lo que en su momento se teorizaba para pensar la industrialización. Y lo otro que dice Greenspoon, hay otra herencia fuerte de la dictadura que tiene que ver con el peso de la deuda externa. Por lo tanto, dada esta caracterización, la política económica va a pivotear sobre dos grandes ejes de intervención. El primero, vinculado a la tesis de fase recesiva del stop and go, es el recetario de política económica típico de los años de la industrialización para pasar de una fase recesiva a una fase expansiva del nivel de actividad, que buscaba mejorar los salarios. Para eso el Estado intervenía activamente, o el gobierno intervenía activamente en las paritarias, en las negociaciones salariales. Había una estrategia de control o de acuerdo de precios con los grandes formadores de precios. Y había también una política de aumentar el gasto público, porque la idea era que la intervención estatal apuntalara con la mejora salarial la demanda interna, al estilo de lo que se hacía en los años de la industrialización para consolidar el modelo en su fase expansiva. Por lo tanto, era un planteo, el de Greenspoon, en este primer vector que acabo de mencionar, que básicamente organizaba o trataba de organizar el crecimiento económico a partir de un consumo asalariado y de un gasto estatal, apuntalando a los sectores de la demanda doméstica, o sea, a las fracciones del capital más anclados en el mercado interno. Y en segundo lugar, en el marco de la lectura de que el gran problema era la deuda externa, Greenspoon va a ser un ministro que va a plantear un escenario de confrontación abierta con los acreedores externos y particularmente con sus representaciones institucionales, sobre todo con el Fondo Monetario. El tipo era de una confrontación muy fuerte en términos discursivos con estos sectores, pero también va a recuperar lo que charlamos, si se acuerdan, la última vez que nos vimos, esta idea de la caracterización de la crisis financiera de comienzo de los 80. ¿Se acuerdan que hablamos de cómo gran parte de la deuda de América Latina estaba puesta con no más de una decena de bancos de los Estados Unidos? Por lo tanto, si América Latina no pagaba, colapsaba el sistema financiero del hegemón de esos años. Entonces Greenspoon, con otros, Ferrer, pero con otros a nivel de América Latina, como Brasil, como Perú, etcétera, como México, van a plantear la necesidad de avanzar en la conformación de un pool de países deudores, asumiendo que la gran debilidad de las economías latinoamericanas era la principal fortaleza a la hora de negociar, porque si no pagábamos como bloque, colapsaba el sistema financiero del hegemón internacional. Por lo tanto, el plan Greenspoon es un plan que claramente implica una confrontación abierta con los factores de poder económico que se habían consolidado con la dictadura, porque implica un programa económico y de transferencia de ingresos que trata de cuestionar la centralidad estructural del capital financiero, los deja fuera o los confronta, pero también en la medida que apuntala a los sectores de la burguesía más orientados al mercado interno, relega relativamente a los grandes grupos que controlan o controlaban en ese tiempo la inserción exportadora y los grandes negocios de exportación que oportunamente conversamos. Por lo tanto, el plan Greenspoon debe ser leído, y está bien que así sea en el marco de esa caracterización, como el primer plan, y después veremos si fue el único o no, que buscó sentar las bases de un programa económico de transferencia de ingresos que implicara una confrontación más o menos abierta con el nuevo poder económico que se había heredado de la dictadura. ¿Cuál es el tema? El tema o la debilidad de Greenspoon
tuvo que ver más con el frente político, y ahí hay 2 o 3 elementos muy importantes del contexto. El primero tiene que ver con que una de las primeras iniciativas parlamentarias del gobierno de Alfonsín tiene que ver con una ley que se dio en llamar Ley Mucci, por el que era el ministro de Trabajo de esos años, que fue una ley típico de los radicales que buscaba democratizar a los sindicatos, ¿no? Esta idea de fundamentalmente ir contra las cajas de la burocracia sindical, y que logró congregar un apoyo muy fuerte de amplios sectores del sindicalismo a oponerse a esa ley. ¿Esto por qué es importante? Porque implicó en lo político una confrontación con un aliado estratégico del programa económico que se estaba tratando de consolidar, que era la clase trabajadora. Bueno, eso condicionó muchísimo la viabilidad política del programa económico de Greenspan. Ahí hay una herida en el origen que es muy fuerte y que es muy clara. Y el otro elemento muy fuerte, dada esta debilidad en términos políticos, tiene que ver con cierto nivel de disputa que Greenspan tenía al interior de la gestión económica con 2 figuras fundamentales. Uno era con el presidente del Banco Central, que era uno que se llamaba García Vázquez, que el nombre la verdad que importa poco y nada, y el otro era Prebisch, que a través de ser asesor del Banco Central lo que estaba planteando era la necesidad de honrar la deuda externa, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en esta debilidad política, o en esta situación tensa, si ustedes quieren políticamente, que se marca esta primera apuesta de confrontación con el poder económico, que rápidamente, dada la debilidad política, generó 2 grandes vetos. Por un lado, el de los grandes formadores de precios, que terminaron conspirando contra la política o el intento de controlar precios o de acordar precios que tenía el ministro. Y por otro lado, por el lado de los acreedores internacionales, tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial, que tenían comprometido bajar una cantidad de financiamiento determinado, renunciaron a financiar a la economía argentina. Entonces, lo que marco con esto, que es muy interesante desde el punto de vista de la política económica, es que el plan Greenspan, que es un primer intento, insisto, de sentar las bases para un cambio estructural, entendiendo por esto estos esquemas de confrontación con los sectores del poder económico, en la medida que no tuvo la suficiente fortaleza política como para acompañar ese programa con una construcción de una base social fuerte que permitiera ir a confrontar, duró 5 minutos desde el punto de vista de su incapacidad para manejar la economía en ese escenario de confrontación con estos sectores del poder económico. Y acá me paro en esto que es muy importante, por lo menos para mí, desde el punto de vista del aprendizaje. ¿Qué es lo que nos deja como enseñanza Greenspan en su fracaso? Que después quiero conversar un poquito más sobre eso. Que cualquier intento de confrontación con los sectores del poder económico a partir del manejo de la política económica que no vaya acompañado de una base de sustento más o menos fuerte en términos políticos y sociales, es muy difícil de procesar dada la capacidad de veto que los sectores del poder económico tienen sobre el manejo económico per se. Y eso es lo que nos deja bien claro Greenspan, que no solamente es armar el plan, armar el programa económico, armar la política económica y las transferencias de ingresos que salen de ellas, sino que también es muy importante construir políticamente, y ahí hay un elemento de erosión de la base de sustento político del plan Greenspan que tiene que ver con esto que charlamos. Y a eso se le suma ahí te dejo, bueno, dale vos y sigo yo después. No, una duda, no me quedó tan claro en qué se oponía con Previch. Porque Prebisch lo que planteaba, le criticaba al gobierno. Prebisch ya se estaba por morir, fue su último aporte, digamos, a la discusión, pero lo que él planteaba era que había que alinear la política económica con el pago de la deuda externa y con el programa del Fondo Monetario, que era
lo vas a ver en un ratito, un poco lo que termina recogiendo como guante Surruil con el Plan Austral. Pero planteaba un modelo donde la confrontación con los acreedores externos era no podía ser tomada. Se asumía como que, como un dato a respetar el cumplimiento de la deuda, y el programa era el del Fondo Monetario. Ahí estaba el foco del conflicto. Em, Previs siempre muy cercano al Fondo Monetario. Sí, lo trajo y ahí quedó. Claro. Pero bueno, el Prevish ese no era el Prevish de los 40, era un Prevish ya más conservador, por decirlo de alguna manera. No es que alguna vez fue de izquierda, pero bueno, era allá el Prevish que hizo su contribución final. Eh, pero hubo ahí también otro foco de conflicto interesante, que dentro del propio radicalismo empezaron a plantear, y esto va a confluir en lo que va a ser después el Plan Austral, la idea de que no se podía plantear un esquema de confrontación con el poder económico, sino de lo que se trataba era de armar un esquema económico que implicara un acuerdo o una conciliación. Como ciertos sectores, bueno, ahí van a trabajar fuerte grandes sociólogos argentinos como Portantiero, como de Ípola, que trabajaron o hicieron las veces de intelectuales orgánicos del primer alfonsinismo. Va a trabajar muy activamente Surruil, ya lo vamos a ver, y van a terminar comulgando atrás del plan Austral. Pero lo que me interesa marcar del plan Greenspoon es justamente que ustedes vean cómo se trata de un esquema de política económica que implicaba un esquema de ganadores y perdedores, que dejaba relegado un lugar de perdedor al nuevo poder económico que se había heredado de la última dictadura. Este elemento es central porque justamente Surruil va a ser todo lo contrario desde el punto de vista de la caracterización y de la propuesta de política y de programa económico. Y ahí les quería leer, si me permiten, una frase muy importante, muy importante, no, interesante, de Portantiero, justamente, que refiriéndose a la crisis de Greenspoon y a la salida hacia el Austral, dice lo siguiente: este plan, ya está hablando del Austral, fue en esencia y en pocas palabras el reconocimiento de que, frente al fracaso de las políticas de confrontación con el capitalismo local y extranjero, está criticando a Greenspoon, era necesario instrumentar mecanismos que sirvieran de base para un pacto con él. O sea, ahí hay una lectura que se hace desde los economistas y los cientistas sociales próximos al radicalismo, que plantean, Greenspoon se equivoca porque básicamente plantea la confrontación como eje central del programa económico, y hay que ir para un lugar más acuerdista, más de conciliación, no de confrontación. Y es muy interesante, Néstor, lo dejo para el que le interesa, si le interesa leer el diario, un diario del quinto piso, algo así, de un sociólogo que se llama Juan Carlos Diario, bueno, uno que fue ¿Una asesor de temporada en el Surruil. quinto piso, puede ser? Una temporada en el quinto piso, ese, gracias, de Juan Carlos Torre, que fue otro sociólogo muy importante, donde lo que se plantea es a Greenspoon como un viejo vagá, ¿no? Casi usa estas palabras, un tipo que llegó con que el plan económico era insostenible, insustentable, y me parece que es muy injusto desde el punto de vista de la caracterización por varios motivos. Primero, porque fue un intento interesantísimo de confrontación, por lo tanto de cambio estructural. Segundo, porque parte de la debilidad del plan tuvo que ver con aspectos políticos vinculados más al sector de Alfonsín que al sector de Greenspoon, desde el punto de vista de lo que estuvimos charlando. Y tercero, porque soslaya mucho que con el Austral, o sea, con Surruil, va a haber un giro de 180 grados desde el punto de vista de los intereses que van a estar detrás del plan económico. Entonces, no me gusta esta idea de plantear a Greenspoon como un accidente o como un viejo gagá, digamos. Fue una apuesta interesantísima, bueno, que tuvo las dificultades que tuvo, pero eso no la convierte en una experiencia de un fracaso estrepitoso, sino que pone en perspectiva, bueno, esta discusión.
Salido Greenspoon de la gestión económica, promediando el año 85, en abril del 85 hay un célebre discurso de Alfonsín en la Plaza de Mayo, donde habla de se viene la economía de guerra, y eso es la previa al Plan Austral, donde él dice se viene la economía de guerra y cada uno tiene que sacar las conclusiones que debe sacar respecto a lo que implica una economía de guerra. ¿Qué es el Austral? El Austral se vincula a este sector del radicalismo más ligado a estos actores que van a confluir alrededor de Surruil, que lo que plantean es una caracterización distinta a la de Greenspoon. Van a decir, Greenspoon se equivoca, porque el problema no es que estamos en la fase recesiva del stop and go, por lo tanto no se trata de reactivar el mercado interno, sino que acá hay un problema muy serio, que es la deuda externa. Entonces, dicen ellos, tenemos que sentar las bases de un modelo económico que nos permita crecer, que ese crecimiento libere dólares, vayan reteniendo todo lo que voy diciendo, para pagar la deuda externa. Y se acuña ahí un concepto que es muy llamativo, que es el concepto del ajuste heterodoxo o del ajuste positivo. ¿Qué economistas estuvieron con Surruil? Muchos que hablan hoy, Frenkel, Machinea, Heyman, Lavagna. Surruil, bueno, pobre, falleció, pero fue el que condujo este proceso. Entonces, ¿qué dice Surruil? No se trata de hacer un ajuste total, o sea, de que caiga todo el nivel de actividad para que eso libere dólares por el ajuste para pagar la deuda, sino tenemos que hacer lo que él llamaba, insisto, el ajuste positivo. ¿Qué dice Surruil y su equipo? Dicen, ¿qué sería el ajuste positivo? Yo no quiero que bajen todas las variables, yo necesito que la economía crezca y que en ese crecimiento se liberen dólares para pagar la deuda externa. El eje de ese modelo de crecimiento tiene que ver con la ecuación macroeconómica, donde el PBI es igual al consumo más la inversión más las exportaciones, tiene que ver con promover inversiones en sectores exportadores. ¿Cuál era la idea que estaba detrás del planteo? Que si había un dinamismo exportador, se iban a generar divisas que iban a permitir, bajo determinadas condiciones políticas y económicas, garantizar el pago de la deuda externa. Pero agrega Surruil, pero además yo necesito que haya ajuste. O sea, que caiga el salario y que se ajuste el mercado interno, porque esto me va a dar dos beneficios muy importantes. Primero, que al caer el salario van a ser más competitivas, entre comillas, o más rentables las exportaciones. Segundo, que al caer el salario el Estado se va a poder apropiar de un excedente que va a poder transferir al capital exportador. Y tercero, que si el salario cae, se achica el mercado interno, y si se achica el mercado interno, por definición, cae drásticamente la demanda de importaciones. Entonces, si a mí me cae la demanda de importaciones, me aumentan las exportaciones, voy a tener superávit comercial. Si tengo superávit comercial, me van a sobrar dólares que los voy a poder aplicar al pago de la deuda externa. Entonces, y ahora seguimos reflexionando, pero fíjense cómo el programa económico de Surruil con el Plan Austral implica una alteración casi de 180 grados en el mapa de ganadores y perdedores que planteamos para Greenspoon. ¿Por qué? Porque el eje central de la política económica de Surruil es pagar la deuda externa, por lo tanto ahí aparece en un lugar fundamental el capital financiero, y el eje central de la política industrial, de la política económica, perdón, de Surruil, es apuntalar inversiones en los grandes exportadores, donde ahí se suman o aparecen los grandes grupos o estos grandes capitales que controlaban la salida exportadora en la Argentina.
Y el eje o la condición de posibilidad para que estos tipos exporten, para que estos tipos inviertan y para que se generen dólares para pagar la deuda es que caiga el salario. Cayendo el salario se retrae el mercado interno, por lo cual se retrae la esfera de negocio de gran parte de la burguesía industrial y comercial orientada al mercado interno, que era lo que Greenspan precisamente trataba de apuntalar con su programa económico. Entonces lo que destaco de acá es cómo, fundado en una caracterización muy diferente o diferente, donde lo que es distinto tiene que ver con el lugar de la deuda externa, la política económica termina generando un esquema de ganadores y perdedores diametralmente opuesto. ¿Se dan cuenta? Y ahí el concepto de ajuste positivo tiene que ver con esta idea, o ajuste heterodoxo. No busco que caiga todo el nivel de actividad, yo necesito que la economía crezca. Después vamos a ver si lo lograron o no. Pero el componente que motoriza el crecimiento es la inversión exportadora, no es la recomposición de la demanda interna y de los salarios. Entonces, la caída salarial o el deterioro del mercado interno es funcional a la estrategia exportadora o al ajuste heterodoxo en un doble registro, porque voy a tener excedente para transferir a los grandes exportadores, ahora veremos cómo, pero también, y agregaría yo fundamentalmente, porque si el salario cae, cae la demanda interna, cae la demanda de importaciones. Entonces, refuerzo el posicionamiento positivo desde el punto de vista de los dólares. Entonces, el plan austral es lo que dice Portantiero, es un plan que implica acordar, conciliar, entregarse al poder económico en este doble registro. Es una articulación de intereses entre la cúpula exportadora más ligada a estos grandes grupos económicos, que habían sido parte, como vimos, de los grandes ganadores de la dictadura, en un esquema económico que lo que buscaba fundamentalmente era pagar la deuda externa. Entonces, lo importante de acá tiene que ver con este proceso de que ustedes vean cómo una caracterización diferente genera una transformación notable desde el punto de vista de los actores que ganan y pierden en términos del diseño de la política económica. ¿Cuáles fueron los dos grandes instrumentos que se van a aplicar durante la etapa de Surril para promover las exportaciones y las inversiones? Lo dejo mencionado, no es tan importante, pero por lo menos por si lo leen, tiene algo que ver o aparece. Por un lado, toda la política de distintos tipos de subsidios, sobre todo de no cobro de impuestos vinculados a la promoción industrial, para tratar de que los grandes capitales inviertan, mucho desde la lógica que venimos charlando, sacrificio fiscal, y una política muy activa de subsidio a las exportaciones no tradicionales. O sea, se trató de que crecieran las exportaciones de productos industriales a partir de un esquema que lo digo así y lo dejamos acá, pero para que sepan cuál fue el instrumento privilegiado. Entonces, la clave del austral tiene que ver con esta idea del ajuste positivo, donde lo positivo sería que la economía crezca, motorizada por inversiones de exportación, pero fundamentalmente es el ajuste, ¿no? Y a mí me parece que eso hay que tenerlo presente a la hora de la caracterización. Entonces, en este marco de dos políticas económicas tan distintas, me gustaría empezar a trabajar los ejes de las discusiones que planteé al comienzo. Y vamos a empezar por este gráfico. Ahora lo agrando, ustedes me dicen si lo ven bien, aunque sea, me ponen un pulgar para arriba, así me quedo tranquilo. ¿Lo ven? Se ve. Bueno, empecemos por este gráfico. Arriba está dibujada la participación del PBI desde el 74 hasta el 89, pero se ve claramente la década estancada, digamos, la década de los 80, la economía argentina no creció. Por lo tanto, esto avalaría en principio la tesis cepalina de la
una década perdida, esto que estuvimos conversando al comienzo del encuentro. Sin embargo, si yo complejizo un poquitito el análisis, veo que esto no es tan así. Fíjense, la línea esta, el cuadrado gris, marca la evolución del salario real. Y la línea punteada marca la evolución de la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso. Bueno, fíjense qué interesante cómo en una economía que está estancada, donde el nivel de actividad del 89 es el mismo que en el año 83, o sea, hay un estancamiento secular, por decirlo. Después de Greenspoon, que es el 84, que el salario mejora y la participación, ven, de los trabajadores en el ingreso mejora bastante, 7 puntos del PBI, el salario y la distribución del ingreso mirada desde el punto de vista de los trabajadores no paró de empeorar. De esto se siguen un montón de conclusiones muy importantes en la caracterización del gobierno de Alfonsín. Primero, que es incorrecto caracterizar a los años 80 y sobre todo al gobierno de Alfonsín y en particular a lo que arranca a partir del 85 con el concepto de década perdida, porque no estamos acá en el marco de un proceso de redistribución regresiva del ingreso, que ¿qué sería? Que la economía crece y los frutos del crecimiento se reparten desigualmente entre distintos grupos de la sociedad. Acá estamos hablando de una economía estancada que está procesando, fíjense, una caída de participación del trabajo en el ingreso de casi 12 puntos del PBI. Este es un proceso expropiatorio, no es un proceso de redistribución regresiva del ingreso. Este es un elemento muy importante de ese debate. Y el otro es tirar por la borda un argumento que se usó mucho en esos años para explicar el fracaso de la política económica de Alfonsín, que fueron los 13 paros que hizo los 13 paros generales que le hizo el sindicalismo de la CGT al gobierno. Ahí el monstruo era Ubaldini en términos de la discusión política. Pero lo que muestra esta gráfica, que es muy interesante, es que en todo caso las impugnaciones de la CGT en esos sucesivos paros generales tuvieron más que ver con una lógica defensiva de este proceso expropiatorio del que venimos charlando. Me parece muy fuerte el planteo en términos de rebatir el argumento, por un lado, del poco sentido que tiene rotular a esto con el concepto de década perdida, pero también esto, ¿no?, de que el problema es la impugnación del movimiento obrero organizado. Me parece que esa caída casi sistemática del salario real del 85 en adelante da cuenta de esta lógica donde la inflación va erosionando sistemáticamente eventuales victorias de la clase trabajadora en su disputa por la apropiación del excedente. Ahora, lo que muestra este cuadro también... Sí, Octavio. Discúlpame, no entiendo el proceso que se da al inicio del plan austral. Esto es en el 85. PBI creciendo, salario bajando, pero participación creciente. No entiendo cómo se hace esa estructura. Entiendo las demás correlaciones, pero ese crecimiento del 32 al 35% de participación del salario en el PBI sobre un PBI creciendo con un salario bajando. ¿Me entendés? Bueno, la idea de distribución del ingreso te pone todas las categorías de trabajadores. Y en esta curva de salario yo tomé solamente el salario real del trabajo registrado, porque también tenía que ver con esta discusión con esto de la CGT, digamos, del movimiento obrero organizado. Es esa la explicación central. O sea, básicamente vos decís que acá lo que hay es una participación del trabajo no registrado. Un trabajo no registrado con un mayor nivel de ingresos violento. Sí, no. Durante los años de Alfonsín lo que tuviste, ya lo vamos a ver, no tuviste problemas tanto por el lado del desempleo, sino por un creciente empleo informal,
que es justamente lo Sí, que sí. esa participación te está marcando. Eso es participación informal. Clarísimo, gracias. Pero siguiendo con eso, supuestamente nos enseñan que el ahorro es igual a la inversión, esto ya lo discutimos. Que los trabajadores en su conjunto le transfieran al capital 12 puntos del PBI debería generar como contrapartida un aumento más o menos equivalente en la tasa de inversión, ¿no? Si el ahorro es igual a la inversión y el excedente en mano del capital aumenta 12 puntos del PBI, debería mover un poco el amperímetro en términos de la inversión. Y fíjense este cuadro o este gráfico, es interesantísimo. Miren cómo arriba está la década perdida, digamos, del estancamiento económico. Se ve a partir del 85 esa caída fuerte en términos de participación del trabajo en el ingreso, pero la inversión, que es la última línea, la línea de abajo de todo, la de la X, no para de caer. A punto tal no para de caer que al final del gobierno de Alfonsín la tasa de inversión es negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que se destruyó capital. Entonces la pregunta del millón es, si determinados sectores del capital se apropiaron 12 puntos del PBI y la inversión no paró de caer, dígame usted a dónde está esa plata. Una tentación que uno tendría en los años de la dictadura, o a partir, mejor dicho, de la experiencia de la dictadura, es decir, se fugó. Sin embargo, durante el gobierno de Alfonsín, la fuga fue, en términos de comparación, muy baja. ¿Por qué? Básicamente porque no había capacidad de endeudamiento en un escenario internacional que, como dijimos la vez pasada, a partir de la crisis mexicana del comienzo de los 80 implicaba poca disponibilidad de financiamiento externo para América Latina y obviamente para la Argentina. Por lo tanto, no se fue a la fuga a partir de lo que sería una percepción de lo que uno cree. Entonces se fue a otro lado y ahí es donde tenemos que mejorar un poco el planteo o profundizarlo. Y tiene que ver con esta dinámica que yo creo que va a quedar claro a medida que avancemos. Fíjense, acá yo tomo el gobierno de Alfonsín, 83-89, la evolución del azul es la evolución del PBI, y ahí uno ve dos sectores bien contrastantes en términos de su dinámica. Uno es el sector industrial, que frente a un PBI estancado terminó teniendo una caída del nivel de actividad de casi 10 puntos, o de un 10% para hablar mejor, y hay un solo sector que zafa de la crisis o del estancamiento, que es el sector financiero. Entonces este cuadro, antes de complejizar la reflexión, nos permite concluir dos cosas muy importantes. Primero, que durante los años de Alfonsín, sobre todo a partir del Plan Austral, como queda en evidencia acá, la economía argentina se desindustrializó, o sea, se achicó el peso de la industria en el conjunto de la economía, marcando una profundización de los años de las tendencias de la dictadura. Pero dos, y contracara de esto, que la economía profundizó su sesgo financiero. Entonces, es un registro importante y muy potente de un modelo que se va profundizando. Sigamos avanzando para tratar de explicar aquello que nos suena raro, que es si aumentó tanto el ahorro en poder del capital y la inversión se retrajo tanto, ¿a dónde fueron a parar esos recursos si no fue a la fuga de capitales? Y tiene que ver con este cuadrito, que es la evolución del déficit fiscal. Fíjense, acá yo dibujé la evolución en los años 80 de el déficit fiscal como porcentaje del PBI. Los años finales de la dictadura marcan un incremento muy fuerte del déficit, producto, como charlamos en su momento, de la estatización de la deuda externa privada. El gobierno de Alfonsín va a hacer un esfuerzo muy fuerte para tratar de hacer un ajuste fiscal, pero que nunca va a lograr perforar ese piso de 4 puntos del PBI, que ahora vamos a charlar.
Por lo tanto, es un gobierno que no logró resolver el problema del déficit fiscal. Entonces ahora juntemos todo y tratemos de darle un sentido determinado a esto que estamos charlando. Y tiene que ver con este cuadro, que lo que trata de hacer es una aproximación a las transferencias de ingreso que implicó la política económica de Alfonsín, sobre todo, como dije, a partir del Plan Austral. Lo explico de a poquito el cuadro para que se entienda. En la década del 80, Argentina tuvo un PBI de 630.000 millones de dólares. Es un número. En esos años, Argentina pagó casi 35.000 millones de dólares a los acreedores internacionales como pagos de deuda, pago de intereses de la deuda. Esto es 5 puntos del PBI. ¿Me siguen hasta acá? En el mismo periodo tomamos poquita deuda porque no había, con lo cual lo que se llevó el capital financiero internacional por los pagos de deuda representa, y acá los números son importantes, 4 puntos del PBI. O sea, el capital financiero se lleva a la casa, en términos de transferencia de ingresos, 4 puntos del PBI. En el mismo periodo, los grandes grupos económicos, lo que acá yo llamo capital concentrado interno, a través de la promoción industrial, a través de los subsidios a los grandes exportadores, etcétera, etcétera, se llevó a la casa en términos de transferencia de ingresos el equivalente a 10 puntos del PBI. Entonces, si yo sumo cuánto se llevaron los factores del poder económico en términos de transferencia de ingresos que habilitó la política económica, me da más o menos entre 13 y 14 puntos del PBI, que es casi lo mismo que perdieron los trabajadores de su participación en la distribución del ingreso. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Lo que marca esto, como deriva de las transferencias de ingresos que estamos charlando, es que el poder económico heredado de la dictadura durante los años de Alfonsín, sobre todo, insisto, a partir del Plan Austral, se llevó a la casa el equivalente a 12.13 del PBI, que es casi lo mismo que perdieron los trabajadores en términos de su participación en la distribución del ingreso. Por lo tanto, es un modelo de una regresividad o de este carácter expropiatorio que estuvimos charlando muy potente, que hay que tenerlo en cuenta y es muy fuerte. Ahora, en la medida que ese excedente apropiado por los sectores dominantes no se volcó a la inversión, por lo que ustedes vieron, ¿a dónde se volcó? En parte fundamental, acá, a financiar el déficit fiscal que tuvo que hacer frente el gobierno de Alfonsín sistemáticamente, dadas estas transferencias de ingresos que fue generando por pagos de deuda, por no cobro de impuestos en el caso de los subsidios a los grandes grupos exportadores. Ya te dejo, Octavio. Entonces esto es lo importante. Se reedita el fenómeno que aquí caracterizamos como captura del Estado. Los mismos sectores de la clase dominante que están recibiendo el equivalente a 13 puntos del PBI en términos de transferencia de ingresos, financiado por la caída de participación de los trabajadores en el ingreso, no invierten nada, pero no pueden fugar porque no hay posibilidad de endeudamiento, entonces reciclan una parte muy importante de ese excedente apropiado a financiar al Estado para hacer frente al déficit fiscal que tiene a estos sectores como responsables principales. ¿A cambio de qué? De un negocio financiero fabuloso, que es el que va a estar detrás de los sucesivos festivales de bonos de la deuda interna que va a motorizar el gobierno de Alfonsín para hacer frente al desequilibrio fiscal. O sea, y ahí te dejo, Octavio, se reedita la financiarización, se reedita la idea esta de la captura del Estado que habíamos visto en la caracterización de la etapa de la dictadura, en un esquema que está procesando una transferencia de ingreso del trabajo al capital equivalente a casi lo mismo que los sectores de la clase dominante se están llevando vía estas políticas de pago de deuda y de estímulo a las exportaciones.
¿Se entiende la idea? Sí, Octavio, perdona. Un poco parcialmente está respondida. En realidad no me queda exactamente claro porque es un endeudamiento potencial. Esos fueron títulos del Estado nada más, que no necesariamente se convierten en ese mismo valor patrimonial. Después los títulos caen y ese valor de endeudamiento es menor. Hay algo ahí que me está faltando en términos de, yo tengo una apropiación, se la represto al Estado, el Estado emite títulos, yo tomo esos títulos y forman parte de mis activos, es decir, hay una transferencia a los activos patrimoniales de el capital en títulos, pero después hay que defenderlos esos títulos. ¿Se entiende lo que digo? Convertirlos en activos reinvertibles significa también una acción política necesaria para que sean pagados. El déficit fiscal es deuda, no es patrimonio. Es patrimonio si es cobrable. Igual no entiendo la pregunta. Que no me queda absolutamente claro el proceso, porque, a ver, tomar deuda, tener deuda de parte del Estado, no es en sí mismo una transferencia de activos. Es de activos potenciales. Sí, yo no en ningún momento hablé de transferencia de activos. Okay. Lo que vos tenés es que de un lado están ciertos sectores que se van quedando con pedazos del Estado en el marco de estas transferencias de ingresos que fuimos charlando, ¿no? Que se financian en parte importante con esto de la caída de la participación del trabajo en el ingreso, y esas transferencias amplifican o generan esta situación de déficit fiscal que ustedes vieron. El Estado hace todo un esfuerzo en términos de ajuste durante el gobierno de Alfonsín, se achica mucho, por ejemplo, la obra pública y se hace un esfuerzo muy grande en materia de ajuste económico, ajuste del gasto público. Sin embargo, el déficit fiscal, lo ves en este cuadrito, nunca baja de 4 puntos del PBI. Bueno, eso tiene que financiarse. El Estado se da vuelta y emite estos títulos de deuda que lo van a financiar estos actores, y acá viene el negocio, a cambio de una tasa de interés que es sistemáticamente positiva. Entonces los tipos, esto que nosotros charlamos en algún momento, ganan y ganan, digamos, ganan porque por un lado se están quedando con 14 puntos, 13 puntos del PBI, pero ganan también porque el Estado les está ofreciendo un negocio financiero interesante para hacer frente a los desequilibrios fiscales. ¿Pero en pesos o en dólares? No. ¿O en australes? Son en australes, a veces es deuda interna, festival de deuda interna, en moneda doméstica, digamos. Pero como planteaba Octavio, después en algún momento ellos cobraban en australes, digamos, esos dividendos de esas deudas, y que sí, y no claro, la invertían. ¿Qué hacían con ese dinero? No, se lo volvían a prestar al Estado, era un negocio fabuloso que tenía que ver justamente con por eso se habla de festival de bonos, porque era un bono que suplantaba un bono anterior, que suplantaba, ¿entendés? Y cada vez la tasa de interés era más alta precisamente porque la necesidad de financiamiento del sector público en el marco de este desequilibrio fiscal era sistemática. Pero en el final de ese proceso, ¿el Estado no defaulteó esos bonos? No, en el final de ese proceso terminaste en la hiperinflación, que ya lo vamos a ver oportunamente, pero no hubo un default de esos bonos y mucho menos de estos bonos en pesos, no. El problema ¿cuál es? De los 80, que es verdad que esto no se puede canalizar al exterior porque hay imposibilidad de fuga dada la situación de restricción financiera en términos del ciclo internacional, pero esto no invalidó que se profundizara, como vieron ustedes antes, el negocio financiero, que es un poco lo que refleja este cuadrito. Y tiene que ver precisamente con esta figura de la captura del Estado que estamos conversando. El otro elemento muy importante acá es los dos numeritos que yo dije antes, 4 y 10, porque marca algo interesante desde el punto de vista de la caracterización, que es que en esa disputa por la apropiación de un excedente económico en el marco de una economía estancada, los grandes ganadores desde el punto de vista de las transferencias de ingresos fueron los grupos económicos, no fue
o no fueron los acreedores internacionales, no fue el capital financiero internacional, como muchas veces se plantea. El plan austral, este plan que trataba de procesar esta suerte de ajuste heterodoxo, si es que esto se puede plantear en estas características, fue un plan que benefició fundamentalmente a este núcleo de los grandes grupos de la exportación. Sí, Octavio. Perdón, les pido disculpas a todos, estoy Juan y el preguntón, pero esta parte No pasa nada. me parece crítica entenderla y me parece complejo. Los grupos económicos, porque a veces usamos términos y no sé si le damos el mismo significado o no sé si es la palabra significado. Todavía no se había transnacionalizado en los 80 el capital nacional de aquellos grupos económicos que se habían pasado de ser los originarios terratenientes, se habían industrializado en el proceso. Y todavía en los 80 estamos con grupos económicos de capital nacional. Esa nueva burguesía nacional, no surgida como burguesía, sino trasladada en la concentración de los anteriores grupos económicos. Cuando hablas de grupos económicos, todavía hablamos de todo ese proceso, básicamente de grupos económicos nacionales. Claro. Acá hay dos registros. Lo primero importante es que las exportaciones argentinas están y estaban muy concentradas en grupos económicos. Estos grupos económicos en los años 80 son fundamentalmente de base nacional, efectivamente. Todo el proceso de extranjerización, desnacionalización va a tener que ver con la política, sobre todo de los 90 y de ahí en adelante. Pero todavía estás hablando, por eso se habla mucho de grupos locales, grupos económicos, pero que son el núcleo del plan austral en el sentido de la apuesta inversora para promover exportaciones, que eran estos actores los que controlaban el grueso de las exportaciones de la Argentina. No sé si quedó contestada, pero Sí, era eso. El nivel de extranjerización viene después, digamos, en los 90. Entonces, lo que vemos hasta ahora, insisto, en esta diferencia no menor entre el austral y Greenspoon, tiene que ver justamente con un modelo que en su funcionamiento efectivo reproduce y amplifica las herencias de la dictadura, porque hay un Estado capturado en el sentido que lo definimos, hay un modelo que se desindustrializa en paralelo a su financiarización, hay un modelo que va consolidando transferencias de ingreso al nuevo poder económico, y acá el plan austral claramente se alinea ahí adentro, y hay también una brutal transferencia de ingreso del trabajo al capital desde la perspectiva de eso que ustedes vieron, esa curva de los salarios deteriorándose sistemáticamente después de la gestión de Greenspoon. El salario real no para de caer y ahí está el combustible que hace viable en parte importante todas las transferencias de ingresos que estuvimos charlando. La única diferencia importante, pero no tan relevante, con los años de la dictadura es que la financiarización de la economía, de la cual participa activamente el poder económico, al igual que en los años de la dictadura, no termina en fuga. No termina en fuga básicamente porque hay una dificultad enorme para conseguir dólares vía deuda, y los pocos o muchos dólares, ya veremos, que se consiguen por la vía del superávit comercial se aplican a pagar la deuda, ¿no? En este intento de articulación de intereses entre estos grandes grupos exportadores y el capital financiero o los acreedores de la deuda, como ustedes lo quieran llamar. Dicho esto, sí, Elisa. Sí, yo te quería preguntar, no sé si por ahí está llegando ahí los resultados del plan. ¿Se pudo pagar? ¿Cómo fue el tema con la deuda? ¿Fue exitoso? Porque en términos de crecimiento, por lo que nos mostrás, no fue la década, pero si se pudo reducir la deuda, ¿cómo resultó eso? Espera. Ahí lo vemos. Fíjate, hay dos elementos ahí que tenemos que mirar. Uno es este. Vos transferiste al exterior en concepto de pago de intereses 4 puntos del PBI.
y acá lo ves bien claro, fíjate cómo la década de los 80, el stock de deuda, que es la de arriba, y el stock de fuga de capitales crece muy poco si lo comparás con la pendiente que venía de los años de la dictadura. Y esto tiene que ver en parte importante con las restricciones de financiamiento. Fíjate que la deuda crece, pero no crece para nada comparado con lo que ustedes vieron para los años de la dictadura. Entonces eso te condiciona mucho la viabilidad de que la ganancia financiera termine en fuga al estilo de lo que había sido los años de la dictadura. Esa es una diferencia, pero lo que no implica desconocer, más bien hay que reconocer que el negocio financiero y el proceso de financiarización de la economía argentina se profundizó muy fuerte durante los años de Alfonsín, vinculado a esta idea o a este fenómeno de la captura del Estado que estuvimos charlando. El otro elemento importante de esta etapa, que es muy interesante, tiene que ver con esta cuestión de la desindustrialización, porque tiene que ver también con un elemento que marca una continuidad entre Alfonsín y la dictadura. Efectivamente, en este cuadrito ustedes ven cómo la economía argentina se achica, uno puede decir casi que sistemáticamente, el peso de la industria en el conjunto, a punto tal que al final de Alfonsín es de 22 puntos, cuando antes era de 27. Es un proceso de desindustrialización. Pero lo que a mí más me interesa es este cuadro. Lo que yo hago acá es algo distinto, que tiene que ver con lo siguiente. Miro cuál es la evolución del PBI industrial durante los años de Alfonsín. Ven al final, la última celda marca una caída de 9 puntos en términos del PBI industrial. Y lo que trato de ver es lo siguiente. ¿Qué sectores cayeron por arriba, cayeron más que el PBI industrial? ¿Y qué sectores o cayeron menos o aumentaron su nivel de actividad en una economía industrial que se está achicando un 9%? Los primeros serían los perdedores, los segundos serían los sectores industriales ganadores. Y este cuadro es muy importante porque si ustedes lo comparan con la composición sectorial de la evolución industrial durante la dictadura, da exactamente lo mismo. Entonces comparemos, o tratemos de ver en esta lectura de ganadores y perdedores quiénes fueron los ganadores y quiénes los perdedores. Empecemos por los perdedores, o sea, por sectores industriales cuyo nivel de actividad cayó más que el 9%. ¿Se ve? Tenemos a textil y indumentaria, madera y muebles y publicaciones, y tenemos también a maquinaria de equipo, bienes de capital y minerales no metálicos. Bueno, expliquemos cada cosa. Textil, indumentaria, madera, imprenta, publicaciones, es todo mercado interno, lo cual es absolutamente consistente con una economía que, sobre todo en el marco del Plan Austral, está procesando una caída de salario y un achicamiento de la demanda interna del nivel que ustedes vieron en el gráfico de los salarios y la distribución. O sea, ese es un elemento digamos, la contracara del deterioro salarial tiene que ver con esta retracción de las industrias más ligadas al mercado interno. En el caso de la caída de maquinaria y equipo, tiene que ver con el desplome de la inversión, que es un poco lo que ustedes vieron en este jueguito que hicimos analítico de la dinámica del ahorro, de la inversión y del excedente, y la caída de minerales no metálicos. Ahí adentro está todo lo que es los insumos de la construcción, tiene que ver con el desplome de la obra pública que hubo en esos años para hacer frente, en parte, a ese déficit fiscal que estuvieron viendo. ¿Y qué se ve dentro de los ganadores? Alimentos, metálica básica, que es acero y aluminio, y productos químicos, que son todos sectores que lograron zafar bastante de la crisis. ¿Qué es lo que confluye en los tres? La orientación exportadora.
Y esto es muy importante desde el punto de vista del análisis, y esto me va a llevar un tiempito desarrollarlo, pero es fundamental que lo tengamos en cuenta. ¿Qué hay ahí adentro? La industria alimenticia, muy asociada a sectores efectivamente exportadores en esos años, como fue la industria del aceite, los derivados oleaginosos que crecieron muchísimo en esos años. ¿Y qué es lo que pasó con el acero, el aluminio y la petroquímica? Que uno podría decir, es raro porque no son sectores exportadores, perdón, son más bien sectores orientados al mercado interno. Bueno, ahí está el tema de fondo. Las políticas de promoción industrial, estas políticas que se diseñan en los años del tercer peronismo, que la dictadura las mantiene levantando la restricción al capital extranjero, ¿se acuerdan? Y que Alfonsín la mantiene. Lo que son pensadas son para dinamizar la producción de insumos como el acero, el aluminio, la petroquímica, en el supuesto, en los años de Helvar, de que la economía iba a seguir creciendo al 6-7% promedio anual. Entonces, se le da a los capitales de esos sectores una gran cantidad de impuestos que no se le cobran centralmente para que se dinamicen inversiones para sostener la expansión de esa demanda interna de estos productos que se pensaba a una tasa de crecimiento del 6-7 promedio anual. ¿El problema cuál es? Que en los años de Alfonsín, para apuntalar las inversiones y todo este esquema que estuvimos charlando, se siguió apostando a este tipo de subsidios, pero la economía industrial de la Argentina no solo no creció, sino que cayó al 9%. Entonces, ¿qué terminó pasando? Que el Estado subvencionó a estos grandes capitales vinculados a estos sectores que estuvimos charlando, pero la demanda interna de los productos que estos capitales generaban en esos segmentos no solo no creció, sino que cayó. Entonces la mayoría de estos sectores quedaron presos de una crisis de sobreproducción, no tenían a quién venderle en el mercado interno. Entonces se encontraron en las exportaciones una salida contracíclica fabulosa. Destaco esto, que es muy importante desde el punto de vista del análisis, no tanto por esto puntual de como no podían vender al mercado interno, lo mandaban al mercado externo, sino por el hecho de que se va profundizando esta herencia de la dictadura de una industria con una dualidad estructural muy clara, un retroceso general de la industria respecto a la economía, pero que esconde dos comportamientos. Por un lado, un gran retroceso de la industria mercado internista, consistente con esa economía que está procesando una caída de salario de la que estuvimos charlando, pero en paralelo una consolidación a nivel de la estructura industrial de sectores vinculados a la exportación. ¿Y esto por qué es importante desde el punto de vista del análisis? Porque va consolidando, dada esta lógica de acumulación predominante de estos sectores del gran capital, esta idea del nuevo rol del salario. Es un poder económico que cada vez basa más su lógica de acumulación en el mercado mundial que en el mercado interno. Por lo tanto, es un poder económico que, a diferencia del poder económico de otro momento histórico, necesita que los salarios, o no necesita, mejor dicho, perdón, que los salarios sean altos, porque en eso se juega su propia reproducción como unidades capitalistas. En la medida en que ahora el núcleo de la acumulación es el mercado mundial vía las exportaciones, los salarios cuanto más bajos mejor. Entonces, ¿qué es lo que me interesa destacar de esto que estuvimos conversando? Por un lado, que los años de Alfonsín profundizan el proceso de desindustrialización. Por otro lado, durante los años de Alfonsín se profundiza la dualidad estructural de la industria en este sentido de achicamiento fuerte de la industria mercado internista y consolidación estructural de los núcleos exportadores vinculados a estos grandes capitales, y que de resultado de esto se profundiza ese rol del salario para la dinámica de acumulación predominante
de un costo de producción que cuanto más bajo o cuanto más abaratado, mejor. Destaco esto para insistir con esta idea de que nadie discute o nadie niega que durante estos años se trataron de hacer políticas distintas, políticas económicas distintas, pero no menos cierto es que por ahora no paramos de ver cosas que se van profundizando al calor del despliegue de esas políticas económicas. Y el otro elemento importante de la dinámica industrial de esos años tiene que ver con el último gráfico que les quería mostrar, que es el siguiente. Fíjense, acá estamos. Me interesa, ya llego. Fíjense, acá yo dibujé exportaciones, sería la línea de arriba, y importaciones, la línea de abajo, y en el medio está la balanza comercial de la industria, ¿no? Porque supuestamente el Plan Austral trataba de mejorar las exportaciones de productos no tradicionales con el objetivo de liberar dólares para pagar la deuda en el sentido que lo charlaron. Y efectivamente se logró. Fíjense que fueron años los de Alfonsín donde la industria argentina tuvo superávit comercial. A diferencia de la dictadura, donde ustedes charlamos el déficit comercial industrial como una manifestación o un fundamento explicativo de la desindustrialización, y como vamos a ver que fue propio de los años 90 en el marco de la convertibilidad. Pero si ustedes miran con más detalle este cuadrito, este gráfico, lo que se ve es que no es que hubo un boom exportador. Las exportaciones crecieron, pero no crecieron a un nivel tan fuerte como para sostener el argumento de una dinámica de producto traccionada por exportaciones. Lo que está detrás del nivel superavitario de la ecuación comercial externa es un nivel estructuralmente bajo de importaciones. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es lo que quiero marcar con esto como un elemento fundamental? Que el plan austral fue mucho más un plan de ajuste que un plan heterodoxo de generar un crecimiento económico que por otro lado no se generó. Esto es lo importante desde el punto de vista de la interpretación del plan austral. Es un mecanismo o un dispositivo de política económica donde la caída del salario es funcional a liberar dólares, pero no tanto porque genera un boom exportador, sino porque consolida una estructura importadora muy chatita. Porque en la medida que la economía interna no crece, producto de las cosas que fuimos charlando, hay una demanda importadora muy baja y eso es lo que le da cierta holgura a la ecuación comercial externa. Pero a su vez la caída del salario es lo que está detrás, como vieron ustedes, de esas transferencias de ingreso que están a su vez detrás de ese fenómeno de financiarización y de captura estatal que estuvimos charlando. Menciono esto para empezar a articular todas las dimensiones al mismo tiempo. De modo tal que los años de Alfonsín, con lo que vimos hasta ahora, dan cuenta mucho más de un proceso de profundización de los legados del inicio del neoliberalismo en la Argentina que otra cosa. Y esto me habilita a plantear una discusión que es muy importante en el debate, llamémosle académico, y que en el espacio del IDAES aparece todo el tiempo, que es la discusión con la tesis o con el argumento de este concepto de la seocracia, ¿no? Que en su momento lo usaron para caracterizar al macrismo. ¿En qué consiste esa explicación? Viene de la teoría de las élites y plantea centralmente que el esquema de ganadores y perdedores de un planteo económico se define o lo define en medida fundamental
los atributos biográficos y de trayectoria de las élites que conducen el proceso económico desde el aparato estatal. Entonces, si el Estado es conducido por una élite que viene de trabajar en el sector financiero, en el JP Morgan, para usar un concepto más actual, es de esperar, o eso explica, que la dinámica económica sea tan favorable al sector financiero. Sin embargo, es muy interesante que cuando uno analiza el elenco de gestión económica de Alfonsín, sobre todo a partir del Plan Austral, lo que uno ve es gente que venía de cualquier lado menos de trabajar en el sector financiero o en estos grandes grupos exportadores que estuvimos charlando. Es Urruil, es el CEDES, o sea, gente que abrevaba en el pensamiento estructuralista, más académico. ¿Qué quiero marcar con esto? Que puede ser que la pertenencia o la trayectoria biográfica de las élites incida en parte en la orientación del modo de acumulación, pero no lo determina. Claramente hay procesos mucho más complejos que están jugando en que las cosas se consoliden para un lado o para el otro, y me parece que esto lo deja bien claro. Más allá de esto, que es una discusión teórica casi que irrelevante, pero muy, muy activa, entonces por eso la quería mencionar. Todo lo que ustedes vieron como legado de los años de la dictadura van viendo que se profundiza. Entonces enfatizo esto, ¿no? De la transferencia de ingreso del trabajo al capital, ese Estado que tiene un formato de funcionamiento capturado en el sentido de expresión de una nueva correlación de fuerzas, la cuestión que también conversamos de este proceso de financiarización, de desindustrialización, los sesgos de esa desindustrialización en términos de sectores de actividad. Entonces claramente hay una línea de continuidad. Sí, Gastón. No, que no hablaste fue muy importante y no hablaste de la inflación durante los 80, que siempre lo tomabas como un factor determinante en los procesos anteriores. Quería saber cómo incidía en este caso. Ahora me iba a meter en eso. La inflación y la hiperinflación, que es como termina el gobierno de Alfonsín. El primer elemento central del análisis es que lo que motoriza o lo que viabiliza las transferencias de ingresos que ustedes vieron es un régimen de alta inflación, obviamente. Lo que está detrás de la caída del salario y de esa transferencia equivalente a casi 12 puntos del PBI es centralmente el régimen de alta inflación de esos años. El tema cuál es, o lo que está de fondo qué es que este modelo funciona si solo si vos tenés capacidad de, a través del dispositivo inflacionario, de que la clase trabajadora te subsidie las transferencias de ingreso a estos sectores del poder económico que estuvimos charlando. Y ahí empiezan los problemas hacia el año 87, 88, que tienen que ver con una dinámica de coyuntura muy interesante, que tienen que ver con algo que enseñó Marx en algún pasaje del Capital, que él lo que dice es: el salario en su caída tiene dos límites que son infranqueables. Uno es que no puede caer de determinado nivel que juegue en contra de la reproducción de la clase trabajadora y su prole en términos materiales, y el otro es la lucha de clases, hasta dónde los trabajadores están dispuestos a garantizar o asegurar que su salario no pare de caer. Y bueno, lo que empieza a suceder a partir del 87 es una aceleración de esta dinámica inflacionaria, pero una creciente aceleración del conflicto con los sindicatos, del conflicto con la clase trabajadora, que empieza a marcar el límite de este modelo de funcionamiento, donde el combustible que viabilizaba a través del dispositivo inflacionario las transferencias de ingresos era el deterioro del salario real. Y esto es lo que empieza a trabarse, y es muy interesante a partir del 87, donde cada vez está más condicionada la política económica para sostener ese deterioro del salario real y de la participación de los trabajadores en el ingreso que estuvimos mencionando. Y ahí hay un momento crítico
desde el punto de vista del análisis, que es el año 88 y un mes crítico que es abril del 88. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en abril del 88? Argentina tenía que pagar un vencimiento de deuda y el día que había que pagar el vencimiento de deuda no apareció nadie. O sea, traducido, se cayó en lo que se llama una moratoria de hecho en el pago de la deuda. ¿Qué quiere decir? Que a partir del 87, en el marco de esta creciente conflictividad social sindical frente a ese deterioro fuerte del salario, se empieza a trabar ese funcionamiento de las transferencias de ingresos que estuvimos charlando, y eso hace que el Estado argentino termine cortando, cuando la sábana se acorta, termina cortando el chorro de las transferencias de ingreso hacia el capital financiero internacional, pero mantiene, desde el punto de vista de la política de subsidio a las inversiones y desde la política de subsidio a los grandes exportadores, todas las subvenciones ligadas a los grandes grupos económicos que estuvimos charlando. Entonces esto marca el inicio de un proceso muy importante, que es el origen de la hiperinflación, que está puesto en este momento histórico para empezar a plantear lo que quiero charlar, que tiene que ver con esta idea, ¿no? Una vez caído el dinamismo del Estado, de funcionamiento de las de las transferencias de ingresos que estuvimos charlando, Alfonsín opta, desde el punto de vista del programa económico, por mantener las transferencias de ingresos a los grandes grupos y le corta el chorro a los acreedores externos. Esto genera un proceso que está muy bien reseñado en uno de los textos que tiene la bibliografía, pero que lo menciono porque me parece que va hacia donde quiero ir, que es un proceso que empieza a marcar una creciente conflictividad al interior de los sectores del poder económico por la apropiación de un excedente cuyo volumen está condicionado por la impugnación de la clase trabajadora al proceso de expropiación, en el sentido que lo habíamos visto a partir del Plan Austral. Una primera expresión de ese conflicto es una gran corrida contra el peso argentino, contra las reservas del Banco Central, a comienzos del año 89, que es motorizada por la banca internacional, por la banca acreedora. El Citibank, el JP Morgan, etcétera, con asiento en el país, hacen una corrida fuerte contra los pocos dólares que estaban en poder del Banco Central, y hay una decisión de política económica del presidente del Banco Central de esos años, que era José Luis Machinea, que es el Estado no va a intervenir más en el mercado cambiario. Obviamente una corrida muy fuerte en un escenario de reservas muy bajas genera un proceso de suba del tipo de cambio muy fuerte, una gran devaluación a comienzos del año 89, el mes de febrero, que dispara una suba de precios que va a hacer que el año 89 la inflación acumulada sea del 4.900%. Pero en el origen de esa primera hiperinflación que se va a llevar puesto al gobierno de Alfonsín y va a desembocar en la asunción anticipada de Menem, en el origen de esa hiperinflación hay una corrida muy fuerte contra el peso argentino, o para apropiarse de las reservas en poder del Banco Central, por parte de la banca acreedora, o sea, de aquella fracción del poder económico a la que se le había cortado el chorro de la transferencia de ingreso ante el agotamiento de este proceso que estuvimos charlando. Sí, Octavio. De ese punto, dos preguntas claves. Siempre quedó históricamente informado, no sé cómo decirlo, que por lo menos a mí me quedó en la cabeza, hablo de mis propios recuerdos, no de lo primero, que el grupo Techin, y esto no me decía, que el grupo Techin fue uno de los principales operadores directos de ese proceso de corrida cambiaria, ¿no? Siempre se le dio a Techin una de las principales responsabilidades.
Y digo techín porque estoy hablando entonces de esos capitales nacionales que antes hablábamos que habían sido los beneficiados de este proceso. Eso es el primer punto que me queda de duda. El segundo es por qué Machilea se corre. Es como decir, hágase todo mierda. Y se fue de costado. No me queda claro cuál fue la hipótesis de Machilea para plantear no voy a atajar esta corrida. La respuesta segunda es fácil, porque no tenía cómo. Pensá que en ese momento, ahí te dejo Nicolás, que vos también querías preguntar algo, pero menciono esto. En ese momento en el Banco Central había menos de 600 millones de dólares, que sería el equivalente a lo que tenemos hoy en el bolsillo entre todos nosotros. Era imposible de contener una corrida con eso. Respecto de lo otro, que es una pregunta más muy relevante, lo que vos ves en el análisis del día a día de la crisis hiperinflacionaria que está en uno de los textos es que no. En realidad, lo que dispara la primera hiper es una gran devaluación que es esta corrida, y esa corrida está motorizada no por los grupos, sino claramente por la banca internacional. Después corren todos, pero lo que vos ves en la secuencia no diaria, pero en la secuencia coyuntural de ese proceso es, primero se dispara el dólar, producto de la corrida de los bancos, y después van corriendo todos los demás, pero todos los demás corren desde un lugar defensivo respecto de esa corrida inicial del tipo de cambio que te lo dispara la banca internacional. La banca internacional con asiento en el país, obviamente. Y la respuesta al segundo interrogante creo que es esa, no tenían cómo parar la corrida, porque ya era, insisto, 600 millones de dólares es nada para un banco central y para contener este tipo de episodios. Pero ahí la clave, y ahí te dejo Nicolás, perdona, la clave es esto, empezar a ver cómo una vez que se agota ese esquema de transferencia de ingresos, comillas virtuoso que estuvimos mencionando, la fracción del poder económico que queda fuera o que es desplazada en términos del programa económico tiene la capacidad de generar una situación económica que implica un veto muy fuerte al haberlos dejado afuera. O sea, está marcando algo muy importante que ahora vamos a seguir, que tiene que ver con la capacidad de los distintos sectores del poder económico por vetar los proyectos que lo dejan afuera, pero una gran incapacidad orgánica por imponer un proyecto propio al conjunto de la clase dominante. Entonces ahí hay una tensión hegemónica, por decirlo de alguna manera, que va a ser muy importante para explicar la hiperinflación. Nicolás, perdona, dale. Sí, gracias Martín. Mi pregunta es en línea con lo que estaba señalando, si durante algún momento de todas las dos políticas económicas que vimos, después mencionaste que también está el Primavera, pero de tanto el plan Greenspoon como el plan Austral, si en algún momento se pensó o se instrumentó en algún momento o no se hizo, y por qué una política de cepo, control de cambios o algo por el estilo. Si eso se trató de hacer o no se podía hacer o... No había cepo en el sentido actual, pero sí tenías distintos tipos de cambio, en parte estimulado por la propia política económica, por ejemplo, darle un dólar más favorable a los exportadores de productos no tradicionales, pero no tuviste un mecanismo de cepo como el que tenés ahora. El problema es más otro, me parece, y lo insisto porque no es menor. Que los tipos se hayan llevado a la casa 13 puntos del PBI solo se explica porque alguien puso esos 13 puntos. Bueno, esa fue en parte importante la clase trabajadora a través del deterioro del poder adquisitivo de sus salarios. Por eso, Gastón, la inflación juega un rol central en esta dinámica. Pero eso mismo es lo que impone un límite al modelo, que tiene que ver con esta creciente conflictividad que tenés 87-88. Y llegado a ese momento, la decisión de abril del 88 es decir, bueno, me quedo con los grupos, exagerando, y relego a este sector. Bueno, ese sector relegado es el que te dispara la primera gran corrida, la primera gran crisis hiperinflacionaria, pero lo importante ahí es que Menem se comió dos hiperinflaciones. Siempre se asocia
la hiperinflación Alfonsín, y Menem tuvo 2 hiperinflaciones hasta que logró estabilizar con la convertibilidad. Se produce ese proceso, sale Alfonsín de la gestión del país, asume Menem y le da la conducción de la política económica al grupo Bungeborn. Recordarán, bueno, por ahí ustedes son muy jóvenes, pero la conducción de la política económica cae en manos del principal grupo económico de esos años, que era Bungeborn, y se arma centralmente una política económica, obviamente, que busca favorecer de modo muy claro a los grandes grupos exportadores, empezando por Bungeborn, obviamente, como no podía ser de otra manera, manteniendo relegado desde el punto de vista de la política económica al capital financiero, a los acreedores. Sí, Octavio. Una anécdota para hacer la Radiolandia de la época. Roig va de ministro de Economía y, si mal no recuerdo, aparece colgado en su casa, colgado de la ducha. Muere colgado de la ducha el tipo puesto por el grupo Bungeborn para dirigir esa economía. Fue así, ¿no? Si mal no lo recordamos, pero estamos hablando de una época compleja, ¿no? El tipo muere y asume Rapanelli, que fue el ministro de Economía de Bungeborn, que el hijo era trotskista. Digo esto para seguir con la Radiolandia, que bueno, no sé si sirve de algo que el hijo sea trotskista, pero ese es interesante. Habla bien de Rapanelli, digamos. Pero bueno, más allá de esto, la clave acá es el experimento Bunge termina nuevamente con una corrida de vuelta motorizada por los grandes bancos, que genera de vuelta un episodio devaluatorio, que genera de vuelta una suba de los precios. Y obviamente la salida de Bunge, y ahí entra la conducción de la política económica Herman González, que era un socio histórico de Menem, que lo que aplica es una política económica que lo que busca nada más es ajustar la economía muy fuertemente para liberar recursos para pagar la deuda. O sea, es una política económica que se bandea, si ustedes quieren, desde el punto de vista de las transferencias de ingresos que trata de establecer, hacia el capital financiero o hacia el otro sector de ese poder económico que estuvimos caracterizando. Y ahí viene una corrida motorizada por los grandes formadores de precios, que son estos grupos que habían quedado relativamente afuera, que se lleva puesto Herman y aparece Cavallo y viene la convertibilidad y se terminó la historia, que charlaremos en otro momento. Pero lo que quiero marcar acá, que es lo importante y más allá del día a día de la hiperinflación, es que lo que expresa el bienio 89-90, que son 3 hiperinflaciones, una de Alfonsín y 2 de Menem, es una gran crisis de hegemonía por arriba. O sea, dicho de otra manera, un escenario de conflicto abierto al interior del poder económico por la apropiación de un excedente que se enmarca en una sábana que se acortó producto de las cosas que estuvimos conversando, sobre todo a partir del año 87-88. Y eso se expresa en fracciones del poder económico que tienen una gran capacidad económica para vetar los proyectos que la dejan afuera, pero una enorme incapacidad de estas fracciones del poder económico para imponer su proyecto al conjunto de la sociedad y al conjunto de los sectores dominantes de la Argentina. Entonces, la hiperinflación, desde la perspectiva que lo estamos charlando, la vamos a leer en esta clave más política que tiene que ver con un doble registro muy importante. El primero es esto, un escenario de confrontación abierta en lo económico, una confrontación abierta entre sectores del poder económico por la apropiación de un excedente económico que está retraído, pero en segundo lugar, lo que habilitan las hiperinflaciones de 89-90 es una gran, interesantísima construcción de sentido sobre lo que explicaba la crisis. Y en esto me quiero detener lo que nos queda del encuentro porque es central para entender los años 90.
digamos, cuál fue la construcción de sentido que se hizo de la crisis cuya manifestación principal era la hiperinflación. Y para eso quería arrancar esto leyendo una frase que me parece fabulosa de ese genio que fue Gramsci. Fíjense lo que dice Gramsci en ese librazo que es Notas sobre Maquiavelo. Y se aplica a todo tiempo y lugar. Las crisis económicas no producen por sí mismas acontecimientos fundamentales, sino que solo pueden crear un terreno más favorable a la difusión de ciertas maneras de pensar, de plantear y de resolver las cuestiones que hacen a todo el desarrollo ulterior de la vida estatal. ¿Qué es lo que dice Gramsci en esta frase que es espectacular, por lo menos desde mi punto de vista, que soy muy admirador de Gramsci? Pero dice dos cosas que son interesantísimas. Primero, cuando hay crisis económica, tenés que salir a dar la disputa por el sentido de la crisis. ¿Por qué? Porque el grupo social o la articulación de intereses que logra imponer cuál es la enfermedad del paciente, impone la salida, impone la medicación que se le da a ese paciente en el marco, en este caso, de una crisis económica. O sea, el que impone la lectura del qué de la crisis impone cómo se sale de la crisis. Y en esa salida, dice Gramsci, se juega el desarrollo posterior de la vida estatal, o sea, se juegan transferencias de ingresos a favor de ciertos segmentos sociales y en contra de otros, ¿no? Esta cosa de economía política que estamos conversando desde hace mucho tiempo en este seminario. Entonces lo que es clave es entender o interpretar a la dinámica hiperinflacionaria del bienio 89-90 en este doble registro que lo presento. Por un lado, como expresión de una crisis de hegemonía por arriba, que ahora vamos a charlar un poquito, pero por otro lado también porque habilita todo un escenario de disputa por el sentido de la crisis, y es muy importante interpretar hacia dónde va la construcción de los sectores dominantes, de los actores principales de la economía respecto de lo que estaba en crisis. No importa casi la lectura que yo hago o la caracterización que trato de imponer de la crisis tenga validez o no científica, ¿no? No estamos hablando de un congreso de especialistas donde se está jugando una hipótesis científica. Acá se está usando una caracterización para tratar de apuntalar la salida en un sentido o en otro. Entonces lo que menos nos importa es la visión como la visión principal. Y cuando ustedes leen ahí a Zurruil, a Liach, que va a terminar siendo viceministro de Economía de Cavallo, o a Martínez de Hoz, otro gran personaje de este esquema neoliberal, todos los caminos confluyen de una u otra forma a lo mismo, que es, más actual no se consigue. Hay hiperinflación porque hay mucho o hay un exceso de Estado en la economía. El Estado, en tanto actor ineficiente, genera una dinámica inflacionaria, hiperinflacionaria, y ese exceso del Estado, ¿cómo se expresa? En regulaciones excesivas, en empresas públicas muy potentes o en una economía cerrada. Lo dice Zurruil, lo dice Liach, lo dice Cavallo. De eso se sigue, obviamente, que la resolución del problema de la hiperinflación tiene que ver con la apertura de la economía, con la regulación en retirada, la desregulación, y con la privatización de empresas públicas. O sea, se va armando una secuencia que plantea dos cosas. Por un lado, que lo que explica la crisis es el exceso de Estado, pero en segundo lugar, que lo que explica la crisis es el exceso de Estado típico del Estado de los años de la industrialización, del Estado que podríamos llamar de bienestar. Lo dicen explícitamente los distintos actores que yo traigo en la reseña acá. Cuando es obvio que lo que está en crisis es el estado de funcionamiento
del modelo de la dictadura. Fíjense lo que marco en este grafiquito. La línea punteada es el 76 y tomo solamente 3 variables para mostrar que es obvio que el país que colapsa hacia el año 89 es el que es hijo de la dictadura y no el que viene de antes, donde era una economía con relativamente baja inflación, con expansión del producto y con expansión del Producto Bruto per cápita. Nada que ver con lo que viene después, que es una economía estancada, una economía con un régimen de alta inflación y así sucesivamente. Pero no importa acá que yo tenga razón en esta discusión y acusar a Zurruy, Laliache y a Martínez de Oz de mentirosos, sino que lo que estamos hablando es de cómo se utiliza una situación crítica desde el punto de vista económico para imponer una caracterización de los problemas y de la salida de esos problemas. Y en este registro es que nosotros vamos a pensar, y a partir de la que viene a desarrollar, a la convertibilidad desde un punto de vista de dos conceptos. Vamos a trabajar a la convertibilidad como un programa económico y vamos a trabajar a la convertibilidad como un plan de estabilización. ¿Qué es lo que va a englobar cada una de las cosas que es muy importante? El programa económico de convertibilidad va a ser un dispositivo de política económica que va a exceder con mucho al tipo de cambio fijo, al 1 a 1, y que va a generar un sinfín de transferencias de ingreso a los sectores del poder económico que estaban en confrontación abierta a fines de los 80. Y va a ser tremendamente exitoso desde el punto de vista de rearticular esos intereses en pugna a fines de los 80. O sea, la convertibilidad como programa económico va a ser funcional, muy funcional, a resolver la crisis de hegemonía por arriba que estaba detrás de esta cuestión hiperinflacionaria que estuvimos conversando. Pero en segundo lugar, la convertibilidad va a ser una política económica bastante exitosa también en lograr la estabilidad de precios, con lo cual lo que va a permitir o lo que va a viabilizar es un apoyo social muy grande, ¿no? Esta idea de la hiperinflación contenida genera, por supuesto, un apoyo popular muy grande. ¿A qué? Al programa económico que se está generando. Entonces, la convertibilidad convierte al momento menemista en un momento hegemónico, en un doble registro. Por un lado, es un proceso que va a permitir, vía transferencias de ingreso, rearticular esos intereses en disputa que terminaban conspirando contra la posibilidad de una economía funcionando sin inflación y sin hiperinflación, con un apoyo popular muy grande. Entonces tenés el apoyo por arriba o la rearticulación de intereses por arriba con apoyo con los de abajo, por eso se habla del menemismo, o sobre todo un primer momento del menemismo, lo vamos a charlar, como un momento hegemónico, como un momento importante en este aspecto. Y esta es un poco la clave, ¿no? De tratar de plantear que lo que expresa la hiperinflación centralmente desde nuestro análisis tiene que ver con esta capacidad de los sectores del poder económico de vetarse, pero una gran dificultad para imponerse, ¿no? Y esto por eso se marca que no es que Alfonsín tuvo una hiper y ahí terminó. Menem se comió 2 hiper, tuvo ahí también, si ustedes me permiten, un proceso de aprendizaje, digamos, de cómo garantizar gobernabilidad económica, dada la estructura y las características de estos sectores del poder económico que vamos conversando. Pero bueno, eso lo veremos la clase que viene. Lo que me importa acá dejar establecido entonces es, volviendo a la discusión inicial, son estos dos ejes del debate que son muy importantes desde el punto de vista del análisis. El primero es que el concepto de década perdida no sirve. Estamos hablando de un proceso mucho más complejo, mucho, digamos, de una regresividad profunda, sobre todo, insisto, a partir del plan austral. Ahí hay que tener muy en claro que Greenspan fue otra cosa.
Y el otro elemento tiene que ver con si Alfonsín fue o no un momento de profundización de la penetración neoliberal en la Argentina. Y la respuesta, por lo menos desde el punto de vista del marco de análisis que estamos planteando acá, es que claramente lo fue. Dicho esto, pensando en lo que se viene, la clase que viene, hay dos textos que a mí me gustaría que ustedes revisen porque creo que los van a ayudar bastante. Déjenme que agarro el programa y se los comento. Un segundo. Estaríamos ahora en la unidad entre la 5 y la 6, pero de acá me interesa que vean dos textos. Uno es el último de la unidad 5, el de Ortiz y Shor, Crisis del Estado y Pujas Interburguesas, y el otro es de la otra unidad 6, el de Nochtef, la política económica de la Argentina en los años 90, una mirada de conjunto. Como digo siempre, si tienen tiempo de leer otras cosas, bueno... ¿Me puedes repetir el segundo que no lee la unidad 6? Nochtef. Esos dos por lo menos traten de leerlos. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Chau, que estén muy bien. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Adiós.